Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial a toda la gente que está en sintonía a esta hora de la noche. Rico ambiente que se vive acá en el puerto principal. Estamos como siempre. No estamos solos. Bienvenidos a Café La Antorcha. Dele por favor like, dele me gusta y dele compartir. En esta noche sensacional estamos con Alejandro Ponce, el elegante. Bienvenido. Buenas noches, que el Señor les bendiga como siempre. Qué privilegio es compartir con ustedes y tenemos un programa hermoso. En esta noche vamos a compartir algo importante sobre qué es, Fernando. Sí, sabes que yo conversando, ¿no? Extra micrófonos, en esas conversaciones de tertulias de café. Hemos visto que por alguna u otra razón, y nos ha pasado en su momento, ¿no? Que la gente deja estas buenas prácticas espirituales. Dicho sea de paso, estas prácticas espirituales que redundan en un acercamiento a Dios y en una posterior bendición en todos los aspectos de la vida. Ajá. Gente que dice, aquí me voy a poner al pie del cañón como predicador, que tengo angustia, que tengo dolor, pero ¿por qué? Porque dejamos estas prácticas que nos acercan a Dios. ¿Cuáles serían algunas que podríamos nombrar? Podemos enumerar un sinnúmero de disciplinas espirituales que son importantes dentro del cristianismo. Creo que cada uno de nosotros, tal vez en esa forma de vivir la vida o nuestra relación con el Señor, nos llevan a unas a ejercerla de mayor énfasis, le damos más importancia quizás a la oración, a la meditación de la palabra, a la lectura. Y también hay algo importante que últimamente estamos viendo, incluso en este mes, el de ser un poco dadivoso Claro. en función de compartir con otros, quizás alguna bendición con otras personas. Y entonces, desde esa perspectiva, creo que cada uno de nosotros como cristianos estamos desafiados a llevar este tipo de disciplinas en nosotros, en nuestras vidas. Sabes que algo importante que de más joven no me gustaba mucho, pero luego lo entendí. Ujú. Y lo entendí un poco por las adversidades mismas de la vida, que a veces te caen encima, te golpean y tú terminas, ¿no? Doblándote ante la presencia de Dios en oración. Claro, Que es muy importante el así tema de la es. oración, ¿no? Es que claro, es que desde esa perspectiva nosotros creo que a veces, una frase que dicen muchos los españoles, somos cabezota, en el sentido de que a veces tenemos que estar pasando alguna dificultad para verdaderamente buscar mucho más profunda a Dios. Y creo que cada uno de nosotros nos enfrentamos a esos desafíos. Claro. Sería mentiroso si incluso yo digo, no, yo sí oro, yo sí busco al Señor. Es verdad que a veces en algunos momentos nos da esa pereza espiritual, pero cuando uno busca una relación o tiene o trata de mantener esa relación, ese nexo con el Señor va a producir en nosotros el querer como el hacer. Eso conversaba con una persona, amiga de mi esposa también. Ujú. Yo le decía, no tienes que llenar el trono de la gracia de Dios con frases rimbombantes o floridas. Sencillamente me acerco tal cual estoy. Me siento triste, compungido, preocupado por una situación. En la condición que uno esté es importante acercarse a Dios a través de la oración. De hecho es lo que él anhela. Ujú. Porque hay gente que pone una barrera y dice, no, mi religión, no, no hablamos de religión, no tiene nada que ver. Cuando llega el problema, la adversidad, Dios te está esperando con los brazos abiertos para que te acerques a Él en términos de oración, de dialogar con Dios. Pero es importante, por ejemplo, esta semana estábamos compartiendo en la clase dominical con algunos hermanos la importancia que es conocer las escrituras. Porque al conocer eh, las escrituras tú desarrollas una teología, que no, la teología no es otra cosa que el conocimiento de Dios. O sea, ¿cómo aprendes a relacionarte o a buscar de Dios? ¿En qué forma, en qué manía, en qué situación o con qué disposición vas al Señor? Porque a veces, ¿qué pasa? Has hecho algo malo, pecas contra Dios y ese pecado te impide relacionarte con Dios. Ya. Por eso es necesario conocer las escrituras, porque ¿qué nos lleva a hacer las escrituras? Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar Nuestros nuestros pecados. pecados A ver, y limpiarnos de nuestra maldad. enumeremos un ratito el tema, ¿no? Entonces, una de las prácticas espirituales es
indudablemente lo que tú dices, Alejandro, Ujú. conocer las escrituras. Así ¿Por es. qué libro le aconsejarías a una persona que recién se acerca a la Biblia, Ujú. que nunca la ha leído? Bueno, se le presenta ahí, dice, es verdad lo que dice el elegante, voy a leer las escrituras. ¿Por dónde empieza? El libro de Juan es uno de los, de los ¿Por qué? porque te muestra mucho más profundo a ese Dios de gracia, a ese Dios de misericordia. Y luego para entender un poco más, ya la cosmovisión mucho más amplia, el libro de Efesios también remarca mucho el posicionamiento que tenemos en el Señor, porque pasamos de ser extranjeros, pasamos de ser alguien importante a ser la iglesia del Señor, el cuerpo del Señor. Entonces eso es importante conocer para poder hacer una praxis mucho más profunda. Qué interesante. Veamos un video de alguien que da conferencias a nivel mundial, entiendo, y Ujú. que habla de las prácticas que no se deben dejar, los buenos hábitos de manera general. Escuchemos el Claro. punto de vista y vamos analizándolo, ¿no? Si lo tenemos. Dele, dele. Te dicen que la disciplina es importante, pero nunca te explican por qué. La disciplina es la forma más poderosa de amor propio. Es decirle no a algo que deseas en este momento por algo mejor que vendrá después. Es la prueba más clara del compromiso que tienes con tus sueños, especialmente en esos días en los que no quieres hacer nada. Es en esos momentos de duda, cuando la disciplina se convierte en tu mejor aliada. Porque la disciplina no es solo sobre trabajar duro, es sobre mantener la promesa que te hiciste a ti mismo, esa promesa de alcanzar lo que más anhelas. La disciplina es la voz en tu interior que te recuerda que el futuro que deseas depende de las decisiones que tomes hoy. Es elegir lo que más quieres en la vida, sobre lo que más quieres en el momento. El tú del futuro está dependiendo del tú del presente para que cumplas con las promesas que te hiciste ayer. No es fácil, pero es ahí donde radica el verdadero amor propio. En mantenerte firme cuando nadie te está mirando. En seguir adelante cuando la motivación desaparece. Y en ser fiel a tus sueños, porque sabes que lo que siembras hoy es lo que cosecharás mañana. Él remarca muy importante, ahí estamos en el aire, ¿no? Él remarca muy importante lo de la disciplina. Ujú. Sabes que yo, no sé si sea válida la palabra, admiro sí, admiro actualmente, ¿no? A cuando jugaba el señor Michael Jordan, Ya. porque lo vi que fracasar muchas veces. Yo lo seguía, ¿no? Porque Ujú. recuerdo que en ese tiempo jugaba en la selección de básquet y era chuzo, un ser Quería que, parecerte a él, ¿no? que me inspiraba, hasta la Ah, camiseta me puse. ah, ya. Me inspiraba porque, Pero no hace canasta, pues. no, no, Ah. muy distante de ser Jordan. Oiga, pero él, ¿sabes qué, Alejandro? Él Ajá. había fracasado algunos partidos hasta que la verdad que es una palabra sencilla pero clave. Ujú. La disciplina lo hizo ser el mejor del mundo. Hasta ahora casi nadie lo alcanza. Y vemos cómo él se entrenaba. Dice que se quedaba horas extras en el gimnasio a diferencia de sus compañeros. Si uno quiere lograr algo, es importante que tenga esa disciplina, pero no una disciplina superficial basada en sus fuerzas humanas, sino una disciplina que nos acerque a quien todo lo puede, que es nuestro Señor Jesucristo. Es que precisamente el video que estaba escuchando también de poner ese tipo de apreciación un poco más general, aún siendo algo general y podríamos decir en algo natural que no tiene que ver nada con lo espiritual, te remarca, es tu yo interior que te continuamente te está recordando la promesa que te hiciste a ti mismo. Claro. Ahora, cuando nosotros en algún momento alguien nos habló del Evangelio, alguien nos mostró. Es Dios hablando a nosotros a través de esa persona. ¿Y nosotros qué dijimos? Te acepto como mi Señor y Salvador. Pasamos de ser dueño de nuestras vidas a ser dueño del Señor solo. Oh, wow. Entonces, Poderoso. en ese caso, el Señor es nuestro dueño, pero a veces nosotros humanamente tratamos de tomar nuestras decisiones o nuestras propias acciones en función de que no voy a la iglesia, o no quiero orar, o no quiero leer la palabra. Pero si tratamos de entender quiénes somos en y para Cristo, deberíamos de estar desafiados a ir mucho más profundo a Ahora, eso. un detalle, si te has dado cuenta que la gente, por eso hablaba de la disciplina enmarcada en los caminos del Señor, porque hay gente Claro. que dice, bueno, yo me disciplino, y en efecto, mira Alejandro,
consiguen sus metas y sus sueños. Por ejemplo, alguien que quiere ponerse una empresa, estudia, trabaja, se esmera, reúne plata, la invierte y pone su empresa. Pero ¿qué pasa si la disciplina no está ligada a la voluntad del Señor o en los caminos del Señor? Es que todo propósito tú tienes que ligarla a las cosas del Adiós. Señor. A medida que vas caminando y vas entendiendo qué es lo que Dios quiere en relación a tu vida, tú vas a ir a eso. Y Dios no, en ningún momento no quiere que nosotros seamos prósperos. En ningún momento, y hay personas, admiro, yo conozco personas de testimonios que empezaron con algo pequeño, pero luego se convirtieron en algo grande. Y esa persona no dejaba de cumplir con su responsabilidad, hablando de ofrenda, diezmo, o incluso mucho más. Y el Señor lo iba bendiciendo mucho más. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros debemos entender, por eso te digo, si yo no enlazo mi propósito al propósito de Dios, mi vida, tú puedes construir un imperio, ser el PhD más influyente, sabio de toda la vida, pero eh, no tendría sentido, porque incluso la palabra de Dios te dice que ganar el hombre si ganara todo el mundo, pero perdiera su alma. Claro. Ah, Entonces necesitas tener ese nexo esa forma de tú de vivir la vida, pero construyendo grandes imperios, pero siendo canal de bendición para otras qué personas. importante, ¿no? Y Ajá. ya siguiendo con el tema de la disciplina y las buenas prácticas espirituales, mira que lo decía alguien que da charlas de toda índole, Ujú. pero ya enmarcado en lo secular, que es muy importante este tema, también es una práctica interesante, como hablábamos al inicio, el tema de la oración, para entablar conversación con Dios. Pero te ha pasado, ¿no? Que a veces en realidad, es que la gente uno lo ve, tal vez va a una iglesia y tiene la Biblia, tema bacán, ¿no? Pero a veces no da ganas de orar, es la realidad. ¿Qué Ujú. hago cuando no me da ganas Uno tiene que, aun cuando no tienes ganas de adorar, tú tienes que decirle al Señor, no tengo ganas. de orar? No tengo No ganas. tengo ganas, tú tienes que ser sincero en ese sentido, porque a veces uno va a adular al Señor y decirle, Señor, te amo, pero en realidad tú no estás sintiendo eso. Incluso a veces, así estés enojado con Él, tú tienes que decirlo, porque el Señor lo sabe, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Ahora, lo importante e interesante es que tú y yo estemos con esa disposición de decirle al Señor, es verdad, me siento así, estoy así, estoy furioso por esto, por esto. Remarcarle no le intimida o no va a cambiar su esencia por lo que nosotros le decimos. Al contrario, él sabe qué es lo que quiere comunicar nuestros labios, nuestro corazón, porque es muy importante que nosotros entendamos otra vez y ir a la palabra para poder comprender el carácter de Dios. Porque a veces cuando nosotros no abrimos nuestra boca en función de nuestros pecados, la Biblia remarca, mira que te voy a leer el Isaías 59, el versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿De Wow, quién depende? de nosotros, De indiscutiblemente. nosotros, no de Dios. De Dios está abierto. Dios está dispuesto como que normalmente usamos la temática de nosotros, 40, 40 y 20. no, no, Cuarentena. cuando hablas del tiempo, todo lo, Cuantificar, sí, exactamente, más o menos. más o menos. Cuando hablas del tiempo, o sea, Dios está dispuesto 24/7 es la palabra, 24/7. 24/7 es la Discúlpeme, palabra, señor sí. Alejandro. Entonces, es importante que Dios siempre va a Sabes que es tener. interesante lo que tú dices porque en el momento donde llega el problema, donde nos agobian las circunstancias, lo que dice la Biblia en Isaías Ujú. 59, la mano de Dios está extendida Así para es, ayudarnos, o sea, así es. depende de uno. Y lo que me toca a mí en el guión, no, la oración. Yo vengo, no, Señor, no puedo más, estoy cansado. Y de esa pequeña oración, es increíble el amor tan grande de Dios y sobre todo hoy día
En una canción que escuchaba, era cada rato que se me marcaba la palabra soberano, soberano. Lo soberano que Él es Dios, que trasciende cualquier problema Ujú. y lo transforma en bendición. De ahí tú has visto que grandes personas con grandes problemas tienen una oración sencilla: perdóname, Señor, te acepto como mi Salvador. Y el escenario de su vida y su familia cambia. Veamos el video donde la persona no quiere orar y es aconsejado en el video. A ver qué hacemos cuando no estamos disponibles para la oración, pero tenemos que hacerlo. Adelante. Cuando usted no tenga ganas de orar, paso número 1, dígale a Dios: Dios, no tengo ganas de orar. Porque al Señor le encanta la honestidad. Es el paso número 1. Señor, no tengo ganas de orar. Esta mañana me levanté súper cansado. Mi esposo me pisó el pie y ahora tengo el dedo hinchado. El carro se me dañó. Ya no tengo ganas de orar. Hace tiempo como que ya no tengo ni las ganas de abrir la Biblia, Señor. Ya hace tiempo como que cuando pienso en orar, como que lo que me da es sueño, me da ganas de bostezar. Señor, ya yo no aguanto más esta prueba que tengo con mi esposo o con mi esposa. Hace tiempo que ya como que no sé qué hacer y quiero explotar y quiero huir y ya no sé qué hacer. Ya no aguanto esto, Señor. Señor, me siento solo, me siento afligido, me siento angustiado, me siento tan solo como que nadie me escucha. Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, guíame. Y hace rato que usted empezó a orar. Sí. O sea, no siempre la oración es: Padre celestial en las alturas, amante Padre que estás en el cielo, he llegado aquí en esta mañana. Hay días que usted lo va a hacer. Y quiero hacer un paréntesis: hay que tener reverencia ante la presencia del Señor. Dios no es el primo de la calle, pero el Señor aprecia nuestra honestidad. Qué lindo video, ahí estuvo. Antes saludamos cordialmente a Edwin Cosme, que se pronuncia acá, amén. Dice Edwin Cosme: amar a su prójimo. Así es, don Edwin. Nosotros acá lo queremos, los amamos, ¿ah? Sus amigos Alejandro y Fernando. Omar Guaigua, productor de productores, un saludo muy cordial. Está en la grata sintonía, dice gloria a Dios. Y la hermana Enis Yate, amén, dice un saludo para ella también, que está en la grata sintonía. Poniendo un poco en contexto y en el versículo bíblico, me parece muy apropiado, cuando esa situación que en realidad no da ganas de orar por los golpes de la vida o las circunstancias adversas, donde uno la verdad que sientes el embate del desánimo. Entonces tú dices: ¿para qué voy a orar si Dios no me escucha porque todo va mal? Pero mira lo que dice Efesios 6:18: y orando en todo tiempo. ¿Cuál es la característica que debe tener esto de aquí? Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, entendiendo que Dios sí está al cuidado, sí nos escucha y nos da la respuesta. Indudablemente, es que cada una de las cosas que nosotros entendemos, otra vez, el leer las palabras, el conocer las escrituras nos va a dar la guía para poner en contexto en la situación o cómo pedir al Señor en función de lo que yo estoy pasando. Porque en varios textos de la Biblia nosotros vemos que la palabra de Dios dice que está atento Su su oído. oído. ¿A qué? Al clamor de su pueblo. Entonces nosotros debemos apropiarnos de esas promesas para poder comprender qué es lo que el Señor, hasta dónde puede ayudarme, eh, hasta dónde puede socorrerme, hasta dónde puede pensar que o yo puedo pensar que me puede ayudar. Él está siempre dispuesto para nosotros. Pero ¿de quién depende? De uno, De claro. nosotros. Incluso en el Salmo 32, hay un pasaje que el 32:3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Habla David, entiendo, ¿no? David, El exactamente, salmista, a causa de de que su otra vez del pecado. pecado. Pero también podemos relacionarnos esa situación en otro tipo de preocupación que nosotros podemos Claro, también, tener. Decirle: Señor, mientras callé, o sea, ¿qué pasa cuando callo? claro. ¿Qué pasa cuando no expreso lo que yo siento? ¿Qué pasa cuando el Señor no es porque no quiere ayudarme?
Claro. El Señor me va a ayudar cuando yo busco. Y ahí es donde el salmista recalca la bendición o lo bienaventurado que es aquella cuya transgresión es perdonada, dice el Claro, Señor. uno Entonces, siente siente paz. una dicha, un Es gozo, un sí, gozo, maravilloso. entiende eso. Oh, Dios. Es más, cuando tú abres tu corazón al Señor, derramas, lloras, haz lo que tú quieres expresarle al Señor con una genuinidad, Él te va a escuchar. Y dice la Biblia, se me viene a la mente, ¿no? El texto bíblico, el que encubre sus pecados no prosperará, Así es. mas el que confiese y se aparta alcanza misericordia, Amén. la bendición, el favor de Jehová. Y vemos que cuando esta actitud la tiene el ser humano de humildad, Dios escucha y lo alinea todo a su voluntad. Por eso es que dice la gente, cuenta en testimonio, ¿no? Es maravilloso, yo me arrepentí, el Señor entró en mi corazón y lo que era Claro. imposible, por ejemplo, se han Claro. escuchado muchos casos de restauraciones familiares, que era imposible que hombre o mujer perdonen a su cónyuge. Ya estaba un hogar destruido. Wow, una oración lo cambió todo. Es más, yo aconsejaría a la gente que en su lista de prioridades, no digo que esté mal, pero antes de, por ejemplo, ir al terapista o terapeuta, no entiendo el término correcto, creo que es terapista o válido los dos. Antes de ir a terapia, digamos, antes de ir al psicólogo, antes de ir al doctor, antes de ir donde el mismísimo pastor, que está bien. Antes de eso, incluye el tema de la oración y lo que tú dices, y la lectura de la palabra en su orden de prioridades. Quizás te ahorres el billete, Así es. quizás te ahorres el billete al psicólogo, al doctor, lo más probable. Y si no te lo ahorras, Dios te lleva de la mano y te guía. Pero el tema fundamental es la disciplina de acercarse a Dios en la oración y la lectura de la Claro. palabra. Es que una vez que tú empieces a marcar esas dos prioridades, las que vienen después, como el ayuno, como el compartir con otros, un sinnúmero de situaciones o cosas que tú puedes hacer como disciplinas espirituales, van a fluir. Porque ya no se convierte en una carga, sino que busca en todo sentido agradar al Señor. Incluso lo que decía Edwin, el amar a tu prójimo. ¿Qué pasa si te ha hecho algo y te has enojado con él? ¿Qué te dice la Biblia? Tienes que Perdonar. perdonar. Es una disciplina espiritual también que Claro, nosotros tenemos que claro, hacer. claro. Y llevarla a cabo no porque busque agradarlo a él, porque quizás esa persona incluso ni te agradece que tú vayas a pedir perdón. Por uno mismo. Por uno mismo, es buscar al agradar a Dios, porque uno más que agradar al hombre, tiene que agradar a Dios. Entonces, de ahí el desenvolvimiento que nosotros como hijos de Dios vamos a tener después, wow, van a fluir las cosas. Lo que es interesante porque en el tema de la oración y la lectura que tocábamos, ¿verdad? Dios te responde, dice la Biblia, a lo profundo del corazón, donde no llega tu pensamiento, ni tu intelecto, ni siquiera tu entusiasmo, ni tus ganas de vivir. Ahí te llega el Señor. El Espíritu Santo es como espada de doble filo, dice la palabra de Dios, es como tu espada de doble filo. Y el Espíritu Santo entra y lo escudriña. Y es más, te va respondiendo cosas que tú pensabas que no tenían respuesta. Y ahí vienen, que ves los milagros de Dios, las puertas del cielo abiertas, soluciones a tu vida que tal vez a tu criterio no tienen respuesta. Pero todo lo contrario a esto, lo contrapuesto, es decir, no leer la Biblia, no estar en un tema de oración, y ya vamos a ver otro video ya mismito, el tema tampoco de no congregarse, es todo lo contrario. En cambio, ahí vienen los problemas, ahí vienen las dificultades, porque como tú decías podcast atrás, somos seres que Dios nos hizo dependientes de Dios. Así es. En nuestras fuerzas no lo vamos a resolver, es imposible. Y se presentan estas circunstancias. No, me olvidé del video. ¿Sabes que fue un retiro espiritual? Está en redes. Eduardo Llanes, el actor famoso mexicano, que le dio golpe al reportero, ajá. que los reporteros mexicanos son también fervorosos y te ponen el micrófono para crear la noticia y la prensa amarillista, y ahí le dio porque creo que pasaba un problema con el hijo, pero él, y se ve que, o sea, porque la gente creería que hoy le lavaron el cerebro, se ve que llega humilde delante de Dios y el rostro le cambia a este varón, porque delante de Dios todos somos iguales. ¿Qué quiere decir? Que todos estamos
expuestos al amor de Dios y también todos tenemos problemas en la vida, como se llame, presidente, primer Claro. ministro, como se llame. Déjame saludar para que siga. Un saludo para el pastor Javier Pincay. La palabra con toda la oración, ahí está el secreto. Oración sin ánimo, oración con ánimo, oraciones con cánticos, oración con lamentaciones, con toda oración importante esa palabra. Amén, amén, amén. ¿Qué decías tú? Indudablemente. Es que indudablemente, si tú, siempre recalco esto, que si tú no conoces la palabra, tú no puedes hablar de ese Dios maravilloso. Ahora, al conocer la palabra, al entender cuál es tu posición en Cristo, y eso es lo que te va a llevar a poder entrar al lugar santísimo en libertad, en cualquier lugar que tú estés, te puedes arrodillar Señor, y buscar la gracia del Señor y lo vas a encontrar. Porque cuando tú entiendes quién es Jesús y qué vino a hacer por ti, por nosotros, por aquellos que invocamos su nombre, podemos actuar de una forma tan especial en función de buscar al Señor y decirle, Padre, me siento así. Porque Jesús lo dijo, toda cosa que pidieras, ¿en qué? En mi nombre. En mi nombre, yo lo haré. Claro, es importante lo que tú Entonces, dices. Mira, A ver. y lo leo también en Hechos, Veamos. el versículo 10, el capítulo 10, el versículo 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Wow, wow. El funcionamiento tú vas a Lucas 4 cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los abatidos. Que todos, nosotros estamos así en algún momento. Claro. Tuvimos o estamos o vamos a estar a futuro, pero lo importante es que Dios, tenemos la seguridad o la certeza de que Dios está conmigo. Es en Mateo 28 habla de que he aquí, yo estaré con vosotros. ¿Cuándo? Todos Cuando los me da días. la gana. Todos No, los días. todos los días de vuestra Hasta el vida, fin del mundo. hasta el fin del mundo. Entonces, tenemos esa garantía. Pero ¿cómo tenemos esa garantía? Porque te leemos su palabra, porque sabemos sus verdades, sabemos su promesa y por eso podemos venir en libertad delante de él. Claro, es como más o menos, bueno, no sé si sea lo ideal el ejemplo, pero si tú quieres ser doctor, tienes que devorarte el libro de medicina, pues Así si no, es. igualmente la Biblia, ¿verdad? Si quieres conocer a Jesús como tú decías. Y sabes que es interesante porque lo empiezas a leer y empiezas a descubrir el centro del idioma de parte de Dios, que es el amor para nosotros. Así es. Por ejemplo, y las enseñanzas de parte de Dios en la Biblia se acercan a nuestras realidades. El Espíritu de Dios se encarga de alinear las enseñanzas de la Biblia a nuestras necesidades. Por ejemplo, el tema, tiremos un ejemplo, ¿no? De la mujer adúltera, que iba a ser apedreada. Ella, según la ley, merecía morir apedreada, Así es. pero Jesús la envolvió de su amor y de su gracia. Y les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y nadie la tiró, porque nadie es perfecto. Pero fue la gracia de Dios y el amor que la envolvió. Y le demostró, como nos demuestra a nosotros y seguramente a gente en esta noche, que aunque merezcamos todo el mal del mundo porque la hemos embarrado, hemos hecho lo malo delante del Señor, si nos arrepentimos como la mujer adúltera, alcanzamos la gracia de Dios. Así que es importante, si alguien escucha y le llega esta palabra, si está alejado de Dios o en su momento se congregó y se alejó o no conoce al Señor o está entretenido en otras cosas, es importante que acepte el favor y la gracia de Dios, que es maravilloso, ¿no? Porque es una gracia infinita que al más pecador lo limpia su sangre de toda maldad y le cambia el escenario de la vida. Humanamente que uno no se lo puede cambiar, porque el único que puede perdonar pecados es Dios, y absolver y perdonar pecados es Dios. Es importante también, en base a lo que tú estabas diciendo, es que nosotros debemos reconocer lo imperfecto que es el ser humano, porque Sí. incluso dentro de la iglesia tú te vas a encontrar con personas que en algún momento te hacen desanimar y te da incluso ganas de ya no ir a la iglesia por causa de lo que pasó, de lo que te dijeron, de que no te saludó, de que se portó mal contigo, de que algo dijo. Entonces,
si nosotros entendemos las escrituras desde esa perspectiva, desde esa óptica, vamos a entender que ese ser imperfecto que es, también en algún momento yo estuve así, en esa condición. Wow, en Y, serio. y nosotros no nos podemos, no lo podemos señalar porque los convertimos en jueces. Incluso creo que tal vez en esta noche intentaría mostrarle algo o pedirle que aquella persona que te hizo daño en la iglesia, te hizo desanimar, no le tomes en cuenta eso, sino que vuelve a tu casa o quizás congrégate en otro lugar donde te sientas a gusto, pero no te alejes de la gracia del Señor. Claro. Porque a veces nosotros tenemos ese orgullo y por pensar que alguien me hizo algo, nos alejamos del Señor. Y eso creo que a más de esa persona que pudo haber sido piedra de tropiezo, es por nosotros mismos que nos sentimos mal. Y sabes que como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como tú dices, no se alejen y lo miren a Jesús, porque número uno nunca va a fallar. Y número dos, siempre nos va a sorprender con su amor y su misericordia. Así es. Cuando lo miramos a Él, a pesar de que nos han fallado, nos han herido, lo que sea, Él nos muestra su amor y nos lleva por otra dimensión, por otro lugar. Antes de eso quiero saludar, vamos a ir al video, tenlo ahí preparado, por allá mismo, a la señora hermana Maite Pérez Cruz. Dice, ruego, oren, intercedan por mis peticiones. Señor, escucha mi clamor, maestro. Al final estaremos orando Amén, por amén. Maite Pérez, le enviamos un saludo cordial. Ten misericordia, Señor, reclamo sus promesas. Dice la hermana Maite, dice el poder de la unión de oración, sanidad dice sanidad, tumor en el riñón. Estaremos orando por la hermana Maite, ¿no? Amén. Vamos a orar por hermana, no se desprenda de la transmisión y si desea al final nos escribe por interno también si desea conversar alguna palabra de consejo, pero estaremos orando sobre el final. Otro punto importante es el tema de no dejando de congregarse, ¿no? ¿Verdad? Y aquí lo hace un poco el video un poco jocoso. Veamos el video, por favor, de no dejar de congregarse. Una vez le dije a mi mamá, le dije, ma, el domingo no tengo ganas de ir a la iglesia. Me dijo, y es normal, Dani, que alguien alguna vez no tenga ganas de ir a la iglesia. Digo, entonces este domingo puedo faltar. No, este domingo va sin ganas. Me dijo, y Dios lo va a tomar como un acto de adoración mayor, porque con ganas va cualquiera. El tema es ir sin ganas a la iglesia. Así que Dios lo va a valorar más, que vas sin ganas, igual vas, me dijo. Ahí le dice un poco medio en broma, pero más en serio, ¿no? O sea, la mamá le dice como que lo había entendido. Sí, si no tienes ganas de ir, y ella creía que lo iba a dejar a la casa, no, sin ganas vas, porque de eso se trata. Yo le comentaba a un muy querido amigo, y le decía, vamos, le digo, anda a la iglesia, yo le decía, vendrá momentos que no querrás ir, pero arrastra los pies. Ya estando sentado en la iglesia, uno no sale como entró, porque es promesa de Dios, Ajá. que donde dos estén, dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí. Así es. Es que es importante, por eso te digo siempre, leer las escrituras, saberla, conocerla para poder con libertad, porque a veces una de las cosas que nosotros tenemos miedo es que, wow, lo que yo voy a pedir estará bien. Si yo le pido esto, estará bien. Pero al conocer las escrituras vamos a pedir conforme a su voluntad. Y eso nos va a llevar a entender otra vez el posicionamiento que tenemos en Cristo. Mira lo que dice Colosenses 2:10. Y vosotros estáis, ¿qué? A la mitad. No, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estáis completos. ¿Te falta algo? Si tú Nada. crees que te falta algo, ya no estás entendiendo lo que la palabra de Dios dice. Dios te dice que en Cristo estáis completo. Claro que hay una sinergia de buscar algo más profundo, de llegar a algo más, y estamos en ese propósito, pero ya nosotros tenemos que visualizarnos en el Colosenses 3:1 dice, pues si habéis resucitado con Cristo, poner la mira ¿dónde? En las En las cosas de arriba, Sí, y no en las de la tierra. mira, bueno, estamos sobre el cierre de la transmisión. Aquí, déjeme leer algo rapidito. Bueno, estamos sobre el cierre de la transmisión y queríamos brevemente, Alejandro, porque ya nuestro sonidista está
está con el tiempo. Pero a la hermana Maite que tiene esta situación, Ivancito, regáleme unos minutos, solo voy a orar. Edwin Cosme, congregarse, pero no enterarse de los problemas internos, supongo que de la iglesia, porque eso lastima tu corazón. Sí, hay situaciones, Edwin, comparto contigo, me ha pasado. Situaciones de hermanos, de congregación que lastiman y hieren, pero insisto, puestos los ojos en Dios, Él nos va a ayudar en todo tiempo. Lírica Celestial, un amigo del género urbano, amén, gloria a Dios, un saludo para él, Lírica Celestial. Y a la hermana Maite que está pasando por esta situación, brevemente, si le podemos dar el texto bíblico, un breve comentario y orar sobre el final. Regálame 5 minutos, Iván, que estamos con la oración de la hermana, que Es pasa importante un momento difícil. otra vez que entendamos el posicionamiento que tenemos en Cristo. La palabra de Dios dice que Él vino a sanar, Él vino a restaurar, Él vino a dar libertad, Él vino a hacer un sinnúmero de cosas por nosotros, tanto en lo físico como en lo espiritual. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestro dolor y por su llaga hemos sido sanos. Isaías 53. Es importante que nosotros creamos en la palabra y que nos acerquemos a Él, porque dice la palabra que al que cree, todo le es es posible. posible. Y el texto que acabamos de leer hace un momento, Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo, ¿qué? Vienes y sanando a todos los oprimidos. Otra vez digo, no simplemente una sanidad espiritual, sino una sanidad física también. Porque los evangelios nos muestran muchas cosas que Jesús hizo y restauró, incluso resucitó. Entonces, apropiémonos de la promesa, mi querida hermana Maite, que Dios está en control de todo. Simplemente esa enfermedad puede ser para que Dios se glorifique en ella. Entonces, en ese sentido, vamos a orar por ella. Permíteme orar por ella. Amén. Ya, vamos a orar. Hermana Maite, recibe esta oración de parte del Señor y confiemos que Dios primero no la ha abandonado y luego confiemos que Dios va a ser muy oportuno a su vida y no la va a dejar sola. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos la vida de mi hermana Maite. Te rogamos, Dios, que esa situación difícil por la que ella pasa, tú te allegues a ella con una palabra poderosa, con un tiempo muy especial, refrescante en su vida. Y de la manera que tú solamente lo sabes hacer, Señor, le contestes las dudas sin contestación que hay en su corazón. Trae sobre todas las cosas paz, esa paz que sobrepasa todo lo entendido por la ciencia médica. Trae gozo, trae alegría en medio de la dificultad. Y te pido que tu mano sea de sanidad puesta sobre su vida. Que lo que es imposible para los doctores es posible para Dios. Y que por tus llagas somos sanos. Regálale, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, ese abrazo incondicional, amoroso, de padre a hija. Y que ella pueda encontrar en tus brazos ese refugio que tanto necesita. Declaramos una palabra de victoria sobre la vida de la hermana Maite, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi hermana, si usted desea por interno, nos puede escribir para pues dialogar un poco del tema. Estamos sobre el cierre. ¡Nos vamos! Bendiciones. Chao. Y hasta pronto.